Bueno, estamos acá con Paolo, que es nuestro invitado. Paolo, ¿cómo andas? Gracias por acompañarnos. Contanos un poquito tu actividad, cómo llegaste acá, qué estás trabajando, por qué estás trabajando. Bueno, yo vengo a verlo a Jorge a causa de que dos atletas que yo estaba entrenando de taekwondo habían empezado con él, me contaron la forma de trabajar que tenía Jorge y yo noté muy rápido el rendimiento y el cambio de la composición corporal. Y bueno, me iban contando y lo veía cada vez más enérgico, muy cercano a una competencia a nivel internacional, donde deberían haber estado más nerviosos o ya un poco con más de estrés encima, y fue todo lo contrario. Entonces me llamó mucho la atención por experiencias anteriores. Que genera una seguridad hasta el deportista al ver el avance. Se siente fuerte, se siente enérgico, buen humor, más la pretemporada que estábamos haciendo es muy dura. Entonces la carga de entrenamiento debería haberle generado quizá un estrés, un cansancio y demás, y no lo notaba. Y yo, que también estaba entrenando, sí la tenía. No iba a ir a competir. Así que me llamó la atención y bueno, así que lo vine a ver. Y en cuestión de, creo que una semana y media, dos, ya noté cambio. Que justamente coincidimos con el profe, que hay mucho que ordenar y él se especializa también en los macrociclos, en el ordenamiento de todo este tema, y es fundamental. Entonces estuvimos viendo planificaciones, ahora ya pasamos, ya no es mi alumno, ahora pasamos a trabajar de colega a colega en proyectos. Eso es importante. Paolo, contame un poquito, vos sos entrenador de taekwondo, física. Sí. Estoy por terminar la licenciatura. Y me dediqué más que nada siempre a buscar y entrenar para preparar atletas de taekwondo. Perfecto. Siempre entrené los cinturones negros de acá de Madrid y de Chubut, así que siempre hice pretemporada de eso. ¿También la herramienta? No. Cuando lo descubrí, que vine el primer día, que me dio la primera charla, yo dije, este tipo sabe. Y lo que faltaba siempre es alguien que me diga, que sepa qué hacer con los resultados de los test. Así que cuando esté Paulo, preparados, listo. ¡Oh! Muy bien, vamos a guardar registro ahí, 36,3 centímetros. Segundo salto, preparado, listo. Bien, 40,8 centímetros. Guardar. Último salto. Tercer intento, preparado, listo. ¡Vamos! Ok. Bueno, vamos a ver ahora qué resultó de todo esto, ¿no? De todo este laboratorio que le hiciste a Paolo. Ahora, yo tengo una pregunta. Paolo, ¿a qué vino? A ver, específicamente, ¿qué fue cuando vino? Jorge, mira, necesito esto, ¿qué fue? A ver, bueno, principalmente él quería ordenar su entrenamiento y quería mejorar, como vio que otras personas, alumnos de él, estaban mejorando a través del programa y sobre todo ver resultados en números. La gente quiere ver números y quiere ver cómo está yendo, y claro, a veces es tiempo en cuanto a resultados físicos, digamos, en los test, pero hay mucha gente que busca salud y que realmente quiere ver si eso está encaminado. Entonces, iniciamos con lo básico, que es la composición corporal. Bien. Que habíamos hablado de ese tema. ¿Qué es la composición corporal? Aclaremos que él hace el deporte de taekwondo, él hace taekwondo, es entrenador y aparte hace taekwondo, ¿no? Sí, tal cual. Contanos un poquito a ver cómo... Bueno, hicimos, como con él lo tenemos ya desde hace un tiempito, entonces podemos mostrar aquí un gráfico comparativo justamente de la composición corporal. Entonces tenemos el peso total, que está en 85 kilos, el peso magro, que está en 74,8, y el peso graso está en 10,2. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es lo que él quería? Quería entrenar para mejorar el magro, que el magro sería el peso muscular, el peso óseo y el peso residual. Son como tres componentes en uno, pero es lo más sencillo y simple para que la gente entienda el magro y el graso. Perfecto. Entonces, él empezó a entrenar. ¿Cómo hicimos? Le hicimos una evaluación en el gimnasio. A partir de ahí le armamos una rutina donde de ahí se puede ir al gimnasio que él quiera, o sea, está yendo a uno en particular, pero nuestro objetivo es ese, darte la información y los datos en una hojita bien escrito y bien detallado desde la evaluación para que sea progresivo. Y entonces al tiempito, miren, ya tenemos el resultado de que su peso magro
¿sí? Tenemos ahí 75-16, o sea, estaba en 74-8 y en 3 semanas ya subió un poquitito el peso muscular, que era lo que buscaba. Para tener una idea de que el entrenamiento adecuado, ¿sí? Da muy buenos resultados y no necesariamente entrenar más es mejor, o sea, o mucho es mejor como mucha gente piensa. Entonces, dijimos la vez pasada que la actividad física es inflamatoria, que tengamos cuidado y cada uno en la dosis que le toca. Tal cual. Después, al final no quiero olvidarme, ¿cuál fue la rutina que ayer le hiciste? Ok, bien. Vamos a sondear un poquito. ¿Cómo no? Entonces este es el punto de partida, composición corporal básica, medición, y después viene lo que es prescripción del ejercicio. Justamente sobre eso hablamos al final y mostramos la rutina. Bien. Vamos a mostrar con Paolo otra evaluación que es alineación postural. Entonces dijimos que la alineación postural, ¿para qué sirve? Para tener un panorama rápido porque no somos kinesiólogos. El kinesiólogo es el que se dedica a esto principalmente. Y desde la evaluación física, como profesional de la actividad física, tenemos que ver de no cometer el error de entrenar sobre un chasis torcido. ¿Se podría entender así? Genial. Si el cuerpo no está bien alineadito y yo lo entreno con qué sé yo, un acortamiento de pierna, la columna que tenga una escoliosis, una lordosis, a simple vista y dentro del software que tenemos, lo podemos ver en una alineación donde hacemos la plomada de la línea media o sagital, y con un par de líneas podemos ver que en este caso simplemente se ve que el brazo derecho parece más largo que el izquierdo. Eso puede ser o de columna o puede ser de hombro. Entonces decimos, ojo, acá hay algo que hay que tener en cuenta. Entonces derivar al profesional y decir, chequeate a ver qué puede ser, si es desde la cadera, si es desde la columna, si es desde el hombro, etcétera, ¿sí? Esto nos ayudó, por ejemplo, con clubes de fútbol en etapas de 15, 16 años, donde los chicos están creciendo en realidad, no terminando, están creciendo, y al detectar esto a tiempo, los profes ya pueden entrenar y pueden trabajar sobre esta posibilidad de corregirlo. De mano con el pediatra, de mano con el kinesiólogo, decir, esta es la situación, padres, estén atentos porque necesitamos hacer alguna corrección. Y eso se puede en tiempos de... la parte postural. Claro. Y sobre todo el entrenamiento. O sea, lo que yo no tengo que hacer es agravar una situación que pueda estar presente. Entonces, para eso es la alineación postural que hacemos aquí en el laboratorio. Es tener un pantallazo más rápido y vemos aquí también como una inclinación hacia el plano anterior, ¿sí? Hacia adelante, que es normal en muchos deportistas porque siempre la arrancada es para adelante, ¿no? Claro. Entonces... además no olvidemos que también ha hecho natación. Claro, también, entonces, pero los deportes, sobre todo los en el caso del de combate o del fútbol, o de estos que van en este sentido, es una predisposición importante. Lo que sí también observamos, que al tener el centro graduado un poquito más hacia adelante, quiere compensar el cuerpo y vemos una lordosis. ¿Sí? Una pequeña lordosis, o sea, que al querer compensar el cuerpo, ¿esto en dónde sucede más o dónde sucedió mucho tiempo en el sector femenino por usar tacos? La hiperlordosis o la lordosis exagerada se da porque uno al usar tacos levanta el centro graduado adelante y tengo que compensarme, ¿sí? Es lógico, es lógico. Entonces, tal cual. Sí, entonces ahí, ¿qué pasa? La columna está un poquito más forzada y eso... con el uso constante de tacos y tal, trae problemas. Eso lo puede decir cualquier médico, cualquier kinesiólogo, y personas que tengan molestia de lumbar hoy en día por haber usado mucho taco, puede ser. Entonces, la musculatura a veces no está entrenada para estar fuera de nuestro plano normal o de nuestro sistema normal. Entonces, a esto nos ayuda a ver si hay rotaciones, sifos. Hay mucha sifosis en jóvenes hoy en día. Esta postura, hombro hacia adelante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Claro. Mucha pantalla pequeña. Entonces, cuando hicimos con jugadores escuela de fútbol, vimos que los chicos muchos tenían esta posición. Y falta de corrección, falta de tonicidad muscular. Paralelo a todo esto que estás diciendo vos, yo tengo la creencia mucho de la parte emocional, ¿no? Sí, también. También, lógico. Pero cuando hacemos las evaluaciones en los más chicos, a veces hay menos posibilidad de... Tiene que ser emocional también, pero están en un desarrollo de sus potenciales físicos, están creciendo. Hay riendas musculares que tenemos que saber que crecen primero una, después la otra, derecha, izquierda, se llama ley de la alternancia. Entonces, a veces
crecen de golpe y quedan con las rodillas media en dorsiflexión, o sea, como que el tronco se estiró y las rodillas se quedan en flexión porque todavía los tendones no se estiraron. Voy a hablar así en forma muy sencilla. Lo mismo, se extendieron las rodillas, el tronco creció y me quedé así hasta que se acomoda el cuerpo. Y eso, ¿hasta qué edad? Hasta los 20 años hay desarrollo. Sí, en general de maduración ósea y tal, estamos entre los 17 y 20, 21 años, más o menos. Es un parámetro, todos son parámetros, todos los que tenemos referencias a nivel mundial, como para decir, dentro de este parámetro más o menos. No podemos calificar a todos, están bien, están mal. Se está en lo mismo que dijimos de predicción de altura, también sale el dato de la maduración temprana, mediana o tardía. Bien, ahora te voy a hacer yo una pregunta que me interesa, me nace. Tenemos hasta los 20 años el tema del desarrollo, después tenemos un tiempo de uso del cuerpo, del bien uso, del buen uso, pero todos sabemos que después tenemos una determinada edad que hasta la vejez empezamos como a disminuir determinadas partes del cuerpo. Sí, muy bien. Ahora mi pregunta es, entonces, ¿cuántos años digamos que podemos hacer uso de una buena postura, de una buena alineación antes del retroceso? ¿No? Sí, eso el retroceso se llama envejecimiento, es el proceso donde los tejidos empiezan a tener menos capacidad de replicación y reparación, a veces por sobreuso, a veces por mal uso, pero es el ciclo natural de la vida. Entonces, el estándar está entre 28 y 30 años, que es lo que la ciencia dice hasta el momento. Llegamos hasta esa edad y a partir de esa edad empieza a haber un deterioro de los sistemas. La mitad de la vida, 50. Sí. Entre los 30 y algo, no, la mitad de vida no, entre los 30 y pico, en adelante hasta los 40 ya hay inclusive una pérdida de masa muscular muy importante. Por eso te contaba el otro día que tenemos que hacer fuerza. O sea, 2 trabajos indispensables tenemos que hacer en el entrenamiento. Lo aeróbico, que antes era muy importante, hoy en día no es tan importante en cuanto a control de peso y en cuanto a estado de salud general. Sí. El de fuerza pasó a ser fundamental para la calidad de vida. Increíble. Porque la postura, la locomoción, el transportar las bolsas del supermercado, hacerle upa a tu hijo, a tu nieto, subir y bajar las escaleras, cargar algo en el vehículo es estructura, es aparato locomotor, es fuerza. Tal cual. Entonces, si las riendas musculares o los músculos no están en buen uso o en buen estímulo, adecuado, no exagerado, ayudamos al sistema óseo y articular. Ahora, imagínate si los músculos están de vacaciones, ¿hace cuántos años que están de vacaciones en muchas personas? ¿Y quién se carga ahora la responsabilidad? Claro. Sí. La cervical, la lumbar, el hombro, empiezan todas las itis y las inflamaciones porque mis músculos estaban de vacaciones. O sea que démosles excusa, démosles un estímulo adecuado para decir, y ese estímulo es el que planificamos y el que organizamos. ¿Cómo vas a empezar a entrenar la fuerza? Que es muy importante, me animo a decir más importante que lo aeróbico, ¿sí? Pasa que lo aeróbico se vendió mucho entre los 60 y los 70 con Kenneth Cooper, cuando Estados Unidos dijo tenemos que hacer control de peso y hay que hacer aeróbico para utilizar la grasa. Muy bien, eso está muy bien, pero si la gente no ordena el tema de su ingesta, no va a haber solución en ese sentido. Entonces, pero no dejemos de hacer fuerza. ¿Qué pasó con los saltos? Que nos pusimos a saltar. A ver muy bien. ¿Cómo salió eso? El test de Abalakov, que es un test muy común que se utiliza con todo el cuerpo, se salta con impulso de brazos inclusive, que es el más normal, lo que tenemos en imagen, exacto. Los 3 intentos y se hace un promedio. Él tuvo 36 centímetros, 40.8 y da un promedio como de 39 centímetros lo que hizo en ese momento, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve? Obviamente medir tren inferior. Es un test básico que se usa en todo el mundo, en escuelas, en clubes deportivos, que es fundamental para básquet, vóley, delanteros y defensores del fútbol que tienen que saltar y despejar arqueros, etc. Entonces, todo lo que tenga que ver con salto y potencia de piernas se usa plataforma de salto, que es lo que tenemos a disposición para todos aquellos que quieran inclusive medir su fuerza. Bien. Aparte de la técnica,
ponerle que quiera mejorar mi potencia de piernas, lo mido, te vas a entrenar al gimnasio, haces tu programa y venís dentro de 1 o 2 meses y te evaluamos otra vez. Bien. Y vemos cómo está la diferencia en la potencia de piernas. Bien. Ese es uno de los datos que nos arroja el test, nos da también velocidad de despegue y tiempo de vuelo. Bien. Acá vemos 2,6, 2,8, estos son 2 metros por segundo, es la potencia en la Bien. cual él se despegó. Perfecto. Y hay otro gráfico también que muestra justamente los milisegundos, 500 milisegundos suspendido en el aire. Buenísimo. Vos me contabas que por ahí En lo de volei es muy saltabas y importante. caías, digamos, Muy más rápido. rápido. Hay otras personas que saltan y tienen una Se capacidad. sostienen en el aire, sí. Bueno, entonces de ahí se desprende también esos milisegundos de estar en el aire. ¿Cuántos Sí. milisegundos está? También tiene que ver obviamente con la altura y en la que salta. Bien. Entonces ese gráfico es fundamental para los que hacen deportes que tengan que ver con altura o con Sí, salto. Con salto. ¿Sí? Perfecto. Así que bueno, ese fue otro de los datos que tuvimos de Pablo. Decime, después vimos el tema de la flexibilidad. A ver, ¿qué pasó ahí? Somatotipo y flexibilidad. A ver, acá tengo un gráfico que lo vamos a ver. En flexibilidad, el gráfico nos va a arrojar, hicimos flexibilidad de hombro, de cadera, con extensión de rodilla, Sí. de cadera con flexión de rodilla y flexión de tronco. Bien. Entonces, la clasificación nos va a dar en grados y nos va a decir si está limitado, normal o si está bien. Bien. Entonces, esto es lo básico. Hemos hecho también con atletas de taekwondo. Pablo es entrenador, ¿sí? Él no está compitiendo, pero no necesita, en este momento no está como objetivo mejorar sus grados de flexibilidad. Bien. ¿sí? Si hubiera hecho esto antes, o sea, te hubiera conocido antes. No, en otros atletas, en sus atletas, los Bien. que él entrena, sí hicimos grados Bien. para ver cómo estaban y claro, están todos superados los grados de flexibilidad, que recordemos que la flexibilidad es una cualidad muy importante, tanto en deporte como en la salud, porque cuando yo entreno solo fuerza y estoy restringido en la fuerza, cuando hago un movimiento violento, brusco, muy amplio, puede haber una distensión. Sí. Entonces, tengo que hacer fuerza, pero esta cualidad está muy olvidada y la gente tiene que atender de también hacer un poquito de flexibilidad, que no es lo mismo que elongación y dijimos que eso en algún programa lo vamos a aclarar. Sí, porque, por favor. Bueno, porque es largo. Eso me interesa a mí. Dale. Y bueno, y tenemos entonces también otro dato muy importante que tiene que ver con el somatotipo. Sepan que el somatotipo viene a ser como la carta del cuerpo. Bien. Está representado a través de un triángulo y tiene que ver con 3 componentes que hay en el cuerpo que se forman desde lo que es el tejido endo, blando o graso, del tejido muscular, meso, y del tejido ecto, que sería la delgadez o la flacura, Bien. por decirlo de alguna forma. O sea, que son tres. los 3 Bien componentes. flaco, bien. El bien musculoso, El musculoso y y el que tiene con- mucha grasa, digamos. Acá El zumo, acá es de por zumo, sí, el ejemplo. de zumo tiene que tener un Bien. componente graso muy importante. Un culturista obviamente tiene que estar meso, totalmente meso, o sea, musculoso. Bien. Y un jugador, antes era un jugador más bien delgado, hoy en día los jugadores todos son atléticos y musculados, con una predominancia de altura, ¿sí? Todas las medidas son en relación a la longitud del cuerpo, estos Bien. cuadros. Y a raíz del estudio que vos haces, ves dónde... Entonces sí hay una crucecita, claro, ¿dónde está el atleta, el jugador? Y de esto, con esto se ven los equipos. ¿Cómo está mi equipo de vóley, mi equipo de fútbol? Los puestos de juego, esto a nivel internacional se utiliza muchísimo para decir, bueno, los jugadores, a ver, de fútbol tendrían que estar en este segmento y tengo un jugador por acá de mi grupo, porque esto se hace por equipo, se hace por equipo. Entonces digo, Súper. lo tenemos que traer un poquito más para este lado, está un poquito endo, tiene que estar un poquito más ecto. Tal ¿Qué cual. tiene relación con lo que vimos primero? Peso graso, peso Sí, sí, magro. sí, perfecto. Entonces, esos son un poquito los datos en relación al somatotipo que sirve para el tipo de cuerpo para el deporte. Bien. Entonces, si estoy en tal deporte, me puedo acercar a la media del deporte que está en estándares internacionales. ¿Qué pasó con las huellas? Bueno, Que con el tiempo corre. el tiempo corre, vamos. Bueno, de las Hay que huellas. saber mucho. De las huellas, básicamente Paolo nos da un potencial anaeróbico. Es su característica que analizamos en las 10 huellas dactilares, que Sí. de eso se trata
el gráfico, lo que hicimos fue tomamos las huellas. Entonces primero hacemos el análisis del tipo de huella que está asociado, dijimos, al sistema nervioso central que inerva al músculo. Bien. Bueno, a partir de ahí, entonces hacemos la identificación del trirradio. El trirradio sería un triángulo, ¿sí? Y un núcleo. Bien. Esta no es la huella Pablo, esta es para explicarles a ustedes de qué se trata, ¿sí? No, las huellas las tengo todo en el programa, si no tengo que abrir otro software. Dale. ¿Sí? Básicamente, de acá hacemos el trazado de la línea exploratoria y hacemos el conteo de líneas. Con estos datos, de las 10 huellas, del 100% de tu herencia, vemos el informe y en el caso de él tiene un potencial predominante anaeróbico, ¿sí? Sí. Bueno, ¿eso qué significa? Que él es una persona más bien explosiva. Entonces la asociación está puesta en que su predominancia heredada puede ser o no entrenada, que eso depende del entorno. Acordémonos que estas son características que se forman en la 17ª semana del feto y no cambian nunca más en toda la vida y viene esa asociación, ¿sí? Entonces de ahí decimos, bueno, él podría ser tranquilamente en natación 50, 100, hasta 200 metros y un poquito más. De esta forma tenemos un parámetro que se da desde los niños, si quieren saber cuál es su característica, como para poder hacer un entorno adecuado, ¿sí? Porque no es que esto te determina, pero sí determina que si vas por esta cualidad, entrenada tenés mejor probabilidad de desarrollar de lo que vos sos. Insistí y me encanta y esto de tener los dos programas con vos, porque no es solamente la parte física, sino también la parte alimentaria. Es importante que eso esté asesorado, sí, Claro, que esté bien asesorado. Jorge, para redondear un poco, en el caso de Paolo, le diste una cantidad de ejercicios, ¿cómo, en resumen, a ver? Bueno, entonces, en principio, como él quería mejorar la fuerza, hicimos el test de fuerza. Sí. Del test de fuerza donde sale, depende de la persona, el test también. Sí. Hay personas que nunca fueron al gimnasio, así que hacemos un test muy sencillo, junto con aprendizaje de las técnicas. Y ahí, del test de fuerza donde vemos repeticiones y carga, dentro de la fuerza, el caso de él, lo pusimos al 75% de la carga con la que habíamos evaluado. Y a partir de ahí empezó a entrenar. Por eso en esos 10-15 días casi mejoró 1 kilo en peso magro. Y no es como les digo, no es que hay que entrenar todos los días mucho o todos los días lo mismo, porque cuando tenemos una carga o una sobrecarga o un estímulo consecutivo en el mismo grupo muscular, no crece. O sea, llega un momento que entra en una meseta, se estresa. Con Ana, ¿no? Que hace continuamente, viene haciendo acompañamientos, sí, diarios. Y bueno, el tema es básicamente tener datos, números. Sí. Por eso el laboratorio está a disposición de todos para que tengan los números y decir, o estoy acá y fui bien o fui mal. O sea, el tema es saber dónde estamos. Claro. No es que siempre va a ir bien, porque uno en la vida, como dijimos, desde lo emocional, que eso lo va a hablar nuestro amigo David, creo, desde lo emocional, nada, te cambian las hormonas, te pasan cosas en la vida, y tanto un deportista como una persona normal, llamémosla, porque el deportista no es una persona normal en cuanto a las exigencias, y hay cambios. Entonces siempre hablamos de calidad de vida, por eso viniste acá a hablar de calidad de vida, y el laboratorio está a disposición para tener parámetros. Sí, bueno, además está decirte que los datos van a estar abajo. Bueno, bien, van a salir, esperamos. Te van a llamar mucho, seguro confíen en Jorge. Y bueno, y decirte gracias. Un millón de gracias, un placer. No, a vos. Seguiremos por la visita. Sí, seguiremos en contacto. Y bueno, y ante cualquier consulta que te llamen, que coordinen, que te conozcan. Súper, ¿no? Bueno, la verdad que es un privilegio tenerlo acá en la ciudad de Puerto Madryn. Pero no solamente para el deportista, esto quizás es lo que quiero dejar claro. Esto es para cualquier persona que quiera